Amigos, como siempre es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, con un referente de la psicología del deporte a nivel mundial, con el maestro Marcelo Roffé. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Gusto. Encantado, el gusto es mío. Por fin, después de tanto tiempo, tengo la oportunidad y el privilegio de poder entrevistarlo. La verdad que estoy muy feliz, muy contento. Y bueno, acabamos de terminar justamente el día de hoy el Congreso Internacional de Psicología aquí en Guadalajara, donde el maestro tuvo la oportunidad de presentar su ponencia. Habló muchísimo de resiliencia, del papel de los padres en el fútbol. Y bueno, vamos a abordar muchísimos temas. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento, muy linda la ciudad, muy bueno el congreso organizado por el Atlas Fútbol Club. Siempre está bueno ver cómo la juventud quiere progresar, quiere aprender, le interesa la psicología del deporte. Hubo 200 personas. Y además compartir con colegas de la trayectoria de Claudia Rivas y de Par Maragón de acá de México, como Alex García Mas, Ana Mirallo de España y Regina Brandao de Brasil. Así que fue una experiencia muy linda, única y un orgullo de haber sido elegido. Y bueno, maestro, la primera pregunta que quisiera hacerla para la gente que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre psicología deportiva y psicología del deporte? No, en general se toma como sinónimo, ¿no? Porque también está psicología aplicada al deporte. En realidad la psicología del deporte, me gusta llamar a mí, es una ciencia específica dentro de todas las ciencias del deporte, como la nutrición, la medicina, la fisiología. Es una ciencia que trabaja desde un lugar cada vez más importante, en este caso en la mente, no en el cerebro del deportista. El cerebro es más propiedad de las neurociencias, sería como el hardware. Lo nuestro es la mente, que es el software, donde estarían los programas de la computadora, que es ayudar a modificar pensamientos negativos, manejar la vocecita negativa, brindarle herramientas al deportista individual o de equipo, al deportista o a la deportista para que pueda dar su máxima performance, pero es psicología del deporte. Ok, perfecto. Para la gente que no sabe acerca de un currículum del maestro Marcelo, por mencionar rapidísimo un pequeño currículum, 12 libros publicados en materia de habla hispana, en materia del español, y uno que recientemente se publicó en lengua japonesa, que de hecho es un orgullo, me imagino, para usted, que en Japón sea considerado parte de su trabajo. Y bueno, 2 equipos en clubes, o si no es que más, y 2 procesos mundialistas, uno con la selección argentina en el 2006 y uno con la selección Colombia en 2014. Un poquito del currículum del maestro Marcelo, pues para que sepamos con quién estamos hablando el día de hoy. Ahora, maestro, para seguir continuando, ¿cuándo fue que nació su vocación por la psicología del deporte? Yo creo que cuando estaba terminando, digamos, el colegio secundario, no tenía muy claro qué carrera seguir. No es que lo tenía claro, hay gente que ya de chiquito sabe lo que quiere. Me hice una orientación vocacional gracias a mis padres y salió que, o sea, lo único que tenía claro es que abogacía no. No me preguntes por qué, pero abogacía no. Y salió como un perfil mío más orientado a lo social, a la ayuda. Y entre las opciones de psicología, de sociología y otras afines, filosofía, yo elegí la psicología porque me gustaba mucho, me di cuenta, ayudar a la gente, porque ese perfil de orientación vocacional es la personalidad adaptada a tu vocación. O sea, porque uno puede tener una vocación y no la firmeza en la personalidad para llevarla adelante. Y bueno, entonces nació como para ayudar a la gente a que sufra menos. Y entonces me recibí en la Universidad de Buenos Aires, que es la más prestigiosa del país, en el año 1990. Empecé la especialidad clínica en el Hospital Argerich
y más adelante empecé la especialidad en deporte. Y hoy en día el 80% de mis consultas en privado son deportivas de todo tipo, amateur, profesionales, deportes individuales, de equipo, y el 20% clínica, que es un área que siempre me gustó y nunca lo dejé. Pero más que nada fue eso, entrecruzar primero pasión en ayudar a la gente, después hacerlo profesión, y después con el deporte y sobre todo el fútbol fue decir, bueno, acá hay futbolistas que sufren, que la pasan mal, no desde el ángulo clínico, digamos, que decimos un intento de suicidio, aunque puede haber algún caso, fobia, trastorno de la alimentación o duelos, sino más desde la dictadura del resultado, que con sus miedos, presiones y ansiedades que hablamos ayer en el Congreso, tiraniza la mente de los deportistas, impidiéndole rendir su máximo potencial y conteniéndolo desde el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a dar lo que se espera de ellos, el miedo al éxito. Porque el miedo tiene dos caras, la cara positiva de ser también una señal y un protector y un motor, pero también la cara negativa en muchos deportistas de élite, de la inhibición. Bueno, entonces ahí dije, esto es lo que me gusta. Okay, perfecto, muchas gracias por compartirlo, maestro. Ahora, sabemos que realmente la psicología o el psicólogo del deporte no está bien visto en el fútbol. ¿Cómo le hizo para entrar a ese medio tan difícil? Sí, no tenemos buena prensa. Eso lo dice un periodista muy reconocido en la Argentina, que creo que ustedes conocen, Juan Pablo Barsky, que escribió el prólogo de mi primer libro, Psicología del jugador de fútbol con la cabeza hecha pelota, y él dice, los psicólogos tienen invertida la presunción de inocencia, o sea, se los declara culpables y después tienen que demostrar que son inocentes. En realidad, el ambiente del fútbol es bastante resistente y reticente, pero con los años y con trabajos buenos y con psicólogos deportivos cada vez más entrenados y con perfil bajo, hemos ido dando respuestas que antes no podíamos ante demandas específicas de jugadores, entrenadores y dirigentes, y hoy en día ya es resistido, pero no tanto como antes. Obviamente que todavía no está naturalizado el rol. En mi caso, bueno, fue golpear puertas al principio hasta que se abrió la del Ferrocarril Oeste, que uno tiene que ser agradecido en la vida, y es el club gracias al cual después hice la carrera que hice en divisiones juveniles, en fuerzas básicas. 4 años estuve ahí, y después de esos 4 años se me ocurrió volcar todo en un libro, que es el primero, Psicología del jugador de fútbol, mi metodología de trabajo, y fue el primer libro de psicología y fútbol de América Latina. Hizo bastante ruido. Yo ya me estaba yendo prácticamente de Ferro, y bueno, mientras iniciaba la maestría en la Complutense de Madrid, unos meses después llegó el llamado de Peckerman, y fue un llamado que me cambió la vida. Siempre uno tiene que tener a alguien que lo ayude en el momento justo. Y bueno, de alguna manera yo entiendo la suerte como el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Y sin darme cuenta yo me estaba preparando para trabajar ahí, y se dio la oportunidad. Y Peckerman ya había salido 2 veces campeón del mundo y estaba necesitando este rol. Y bueno, ¿y cómo llegó el libro a él? A través de Matilde Michelin, la esposa, que era maestra de escuela y además estudiaba psicología. Y bueno, a partir de ahí trabajé 15 años con Peckerman, que es un líder verdadero, tanto en Argentina como en México, como en Colombia, y bueno, aprendí un montón de psicología, de liderazgo, de trabajo en equipo, de rendimiento,
y estoy muy agradecido. Perfecto, maestro, muchas gracias por compartirlo. Mencionó algo que me acaba de llamar muchísimo la atención. Peckerman lo llama siendo 2 veces campeón del mundo. Dijo, necesito algo. ¿Qué necesitaba Peckerman? Sí, y sin conocerlo. A partir de la lectura del libro. Necesitaba trabajar la concentración bajo presión, que eso está acá en el libro Alto Rendimiento. Concentración bajo presión en vistas al Campeonato Mundial Sub-20 a realizarse en la Argentina en el 2001. Argentina era local y favorito, y sabemos que cuando no se trabaja el efecto casa puede ser contraproducente. Él se había dado cuenta que las 2 selecciones anteriores, campeonas del mundo en el 95 y 97, solamente un jugador estaba jugando en primera división y el resto no. Acá se aceleró todo tan rápido, en 3 años digamos, porque yo me incorporé en el 2000, que dijo, acá solamente uno no va a estar jugando en primera división. Entonces esto hay que tener cuidado. El cuerpo técnico tenía una feroz autocrítica. Él se había dado cuenta que el sudamericano sub-20 último en el 99 en Mar del Plata, en Argentina, el equipo había salido campeón, pero no había dado su máximo potencial, y lo asociaban con un tema del exitismo de la gente, el apuro y la presión de ser local y favorito. Entonces tomó cartas en el asunto. Y bueno, y se hizo ese trabajo durante un año. Yo estuve concentrado 4 meses con el equipo de ese año y llegamos a buen puerto. Perfecto. Maestro, hablando de esta parte un poco más personal, por ejemplo, sabemos que un psicólogo del deporte en una selección está concentrado durante muchísimo tiempo, meses, acaba de decir 4 meses. ¿Cómo le hizo usted para llevar una relación bien con su familia, encontrar el equilibrio? ¿Cómo le hace un psicólogo del deporte de esos niveles? Y no es fácil. No es fácil porque, bueno, ahí vos sos joven, todavía no tenés hijos o están naciendo. Pero bueno, con los años cada vez te cuesta un poco más, ¿no? No es fácil. Y a los entrenadores ni hablar. No sé los porcentajes, alguien me había dicho que el 70-80% de los entrenadores están divorciados, ¿no? Por este tema de que viajan todo el tiempo, que están concentrados todo el tiempo. Yo cuento los 4 meses contando prácticamente 40 días del Mundial, 35 días en Ecuador para el Sudamericano, que ya estábamos clasificados, pero Peckerman dijo no, vamos a hacer de cuenta de que no, y motivémonos y concentrémonos, y los mejores de acá van a ir al Mundial, por más que al final vengan unos nuevos, que eran Saviola, de Alessandro, Romagnoli, jugadores impresionantes que en ese momento el club no los prestaba. Y después todos los martes concentrábamos, y con el preparador físico hacíamos reuniones de equipo, juegos de integración, teatro, y eso iba cohesionando el equipo, ¿no? Y bueno, le vas encontrando la vuelta. Tu familia también te tiene que entender, pero no es fácil. Pasa que bueno, una oportunidad así, una selección y la pasión, lo que vos soñaste toda tu vida, también es el beneficio para tu familia también. Claro, claro, y que de hecho por un tema personal no fue al Mundial de Rusia 2018, ¿no es así? Exactamente. Después de 15 años de trabajar con Peckerman, bueno, selección argentina y absoluta, juvenil y mayor, 6 años y medio, después en el Toluca de México, y 3 años en la selección Colombia, sí, por temas familiares y personales. Después de la Copa América 2015, yo decido dar un paso al costado, que fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida, porque yo sabía que un técnico como Peckerman, que ya nos mirábamos y nos conocíamos, y como él tiene esa capacidad de desmenuzar los detalles, iba a ser muy difícil que vuelva a encontrar. No imposible, pero muy difícil. Y ese nivel de conocimiento mutuo y de valoración de mi trabajo que teníamos. Y también unos jugadores como los colombianos, porque gracias a Dios uno
sigue trabajando en el deporte y en el fútbol y también atiende automovilistas y corredores de moto y tenistas y tal. Y uno está también en el fútbol, pero esos jugadores que después, gracias a ellos, vivimos los 21 días más importantes de la historia del fútbol colombiano, ¿no? Que fue de no clasificar a un mundial, clasificar cabeza de serie, o sea, después de 4 mundiales de estar afuera, y después de ganar 2 partidos, nunca habían ganado 2 partidos en un mundial seguido, ganaron 4, salir quintos, ser recibidos como héroes los jugadores, ¿no? Y dejar esa huella con el goleador del mundial, con el mejor gol del mundial, con el récord de Mondragón, con el récord de Mario Yepes, con el fair play. Fue como una película, algo maravilloso, único. Entonces vos decís, dejar esos jugadores tan respetuosos, tan predispuestos, y la verdad que me costó mucho, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones. Totalmente. ¿Y a quién le enseña uno a tomar decisiones? Es difícil, ¿no? Aprender a tomar decisiones. Es difícil, uno aprende de los errores, de las malas decisiones. Ayer hablábamos, ¿no? Que el primer error es aprendizaje. Ahora, cuando te enamorás de la piedra, ahí es el problema. Totalmente. Cuando cometés 2 veces el mismo error. Ahora, maestro, habla de una relación de más de 15 años con Pekerman, que incluso es hasta más de un matrimonio entre hombre y mujer, o sea, es una locura tanto tiempo. ¿Cómo le hizo? No sé si la palabra con eso es para aguantar a Pekerman o que Pekerman lo aguantara a usted. Yo diría que Pekerman me aguanta a mí, pero bueno, siempre es mutuo. No, es que había mucha química, mucha empatía, mucha confianza que se va construyendo. La confianza se construye. La confianza se construye con los años y lamentablemente se destruye mucho más fácil que lo que se construye. Y también hay que saber irse a tiempo, ¿no? Él mismo me enseñó. A uno lo valoran más cuando se va, ¿no? Y sin darme cuenta yo, y no me fui para que me valoren más, pero ahora que presenté un libro en Colombia, el afecto que tiene la gente por mí y por el trabajo que hicimos me sorprende. A veces hasta en mi país no lo tengo. Es lo que se dice, ¿no? Uno no es profeta en su tierra. Totalmente. O uno viene acá a México también, cómo lo tratan. No es que me quejo de mi país porque la verdad que me ha dado muchas oportunidades, pero uno se sorprende a veces, ¿no? de cómo le llega a la gente a través de un libro, de un pensamiento, de una conferencia, de una frase. Ahora, maestro, hay un tema que me tiene con una incertidumbre muy grande, pero me gustaría preguntárselo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con los mejores futbolistas del mundo, es una realidad, la élite de la élite. ¿Estos jugadores nacen con una mentalidad diferente o la desarrollan? Buena pregunta, ahí está mi hijo el campeón. Yo creo que el líder, como el campeón, nace y se hace. En mi caso, bueno, como vos decís, trabajé con Agüero, con Tevez, con Messi, con Mascherano, con James Rodríguez, con Cuadrado, con Falcao y con otros, muchos otros. Y yo aprendí que primero tienen que tener la habilidad, el talento, porque esto es como la pirámide de Maslow, pero primero el talento, después la táctica, porque si no entienden lo que tienen que hacer dentro de la cancha, por más psicología que le metan, corren todo para cualquier lado, o sea, no hay un orden táctico. Es el talento del jugador, la táctica, la condición física, porque si no corren y se cansan, y como la frutillita del postre, arriba en la pirámide, el entrenamiento mental, la fortaleza mental, ¿no? Manejar las presiones, tomar buenas decisiones, la capacidad de resiliencia, la focalización de la atención, la motivación, la actitud, la energía positiva, el contagio, el liderazgo, la cohesión de equipo, la comunicación. Bueno, todo eso se trabaja, se perfecciona, pero primero hay que tener lo primero. Claro, claro. Ahora, estos jugadores
de alto nivel, alto impacto, entienden ya que es necesario el psicólogo del deporte o todavía como que le rehusan a esos niveles hablando? Yo creo que cuando los dirigentes están convencidos o los convencen los entrenadores, porque muchos me preguntaron por qué la selección argentina después no tuvo nunca más psicólogo. Y yo digo, porque posiblemente fue el deseo de un entrenador más que de una institución. No hay otra explicación. Entonces, cuando el entrenador está convencido, como Pekerman, que le llevó años, pero se convenció, y entonces te presenta, como él me presentó a mí, ante el cuerpo técnico y los jugadores, diciendo, bueno, yo fui 2 veces campeón del mundo, pero Marcelo sabe cosas que nosotros no sabemos. Pero vos decís, es muy humilde, los sabios son humildes. Se dio cuenta que tenía que seguir incorporando herramientas, roles. Entonces vos ahí decís, qué valioso, ¿no? Qué valioso entender que hoy en día hay que trabajar en equipo interdisciplinario, no multidisciplinario. Entonces, cuando el entrenador se lo explica bien al jugador, el jugador lo toma. Ahora es difícil que los jugadores, por más que yo tengo gran relación con varios que están en varios, digan, Marcelo, vení, trabajar con nosotros en el club o en la selección. El jugador no se la va a jugar, no va a llegar a tanto. Sí, por ahí en privado. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Ahora, maestro, quisiera preguntarle, para usted, ¿realmente qué es el éxito? Porque el éxito para algunos puede ser llegar a ser el psicólogo de la selección de Colombia o de Argentina, Sí, sí. y llegó a su éxito y ¡pum!, cae la depresión. O jugar un mundial, digamos. No lo pude jugar como jugador porque era malísimo. Entonces lo juego desde otro rol. Claro, claro. ¿Qué es el éxito para usted, maestro? Podríamos hablar horas de qué es el éxito. Pero para mí es hacer lo que a uno le gusta. Hacer lo que a uno le gusta. El 20% de las personas hacemos lo que nos gusta. Y si además te pagan por eso, entonces sos un privilegiado. Y yo quisiera pedir un consejo para mí, maestro. ¿Qué consejo me daría a mí para ser mejor psicólogo del deporte y poder abrirme un camino hacia los niveles que usted alcanzó? Primero, formación. Formarte, especializarte en deporte, ¿sí? Está bueno que no tomaste un atajo, porque hoy el coaching es un atajo, ¿no? Entonces, Sabina dice, ¿no? Al infierno se va por recetas, jeringas y atajos. Entonces, no. ¿Te gusta la psicología? Estudiá psicología. Entonces, bien, estudiaste psicología. Una vez que te recibís, especializarte en deporte, en México, en Argentina, en España, una especialidad, una maestría, después si querés un doctorado, y ya con bastantes herramientas, paralelamente un análisis personal fundamental, con la teoría que vos quieras, pero de introspección, que nosotros los argentinos lo tenemos muy arraigado, pero que es fundamental para reducir el margen de error del psicólogo, no solo para la vida cotidiana del psicólogo. Supervisión con un superior tuyo, porque siempre 2 mentes piensan más que una. Entonces, supervisar todo lo que vas haciendo, como yo hacía cuando estaba en la selección. Y después, constancia, metas claras, autoconfianza en vos mismo, resiliencia, porque es un rol de mucha soledad. Bueno, todo eso lo tenés que ir trabajando en tu análisis con un supervisor. Entonces, perfil bajo, ética, ¿sí? Saber rodearte, saber con quién hablar, saber con quién no hablar, inspirar confianza, saber trabajar en equipo y sobre todo querer a las personas, querer ayudar a los seres humanos. Llámese deportista, entrenador, árbitro, padre de un jugador, pero querer ayudarlo a ser mejor, ¿no? Porque un líder
ayuda a ser mejor. Esa es una definición de Guardiola que a mí me encanta, ¿no? Un líder ayuda a ser mejor. Y tener inteligencia emocional, autoconocimiento que tiene que ver con el análisis personal, automotivación, autocontrol de impulsos, porque si te vas peleando por todos lados, Sí. no sirve. El psicólogo tiene que prevenir los conflictos y anticiparse. Y después, bueno, empatía, saber qué siente y piensa el otro sin necesidad de preguntarse. Y experto en relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales, fundamental. Muy importante porque trabajamos con personas. Totalmente, maestro. Ahora, de sus libros quisiera hablar un poquito, sobre todo el que está aquí en amarillo para la gente que nos está viendo, que es Ya voy a la mitad. Y realmente es fundamental ese tema, ¿no? A veces la presión de los padres hacia los niños que quieren que sea futbolista, a veces por fuerza el hijo. ¿A qué edad es recomendable que el niño en formación ya reciba este entrenamiento mental de un psicólogo del deporte? 13 años. 13 años. Sí. Algunos te llegan a los 10, 11 y yo les digo, vuelvan en 2 años. 13, 14 años. La edad ideal para trabajar es entre los 13 y los 21, porque es la adolescencia, porque todavía la personalidad no está conformada, entonces todavía no tiene los vicios el jugador del entorno, entonces me parece que es la edad ideal, pero también hay que trabajar con los padres, porque ahí en el libro describimos, ese libro, Mi hijo el campeón, las presiones de los padres en el entorno, tiene el prólogo de José Peckerman, el único prólogo creo que escribió en su vida. Es un libro didáctico, en 1 hora y media se termina, y apunta a esto, al modelo de exitismo, de campeonismo, ganar como sea, a cualquier precio, y no es así. Digamos, vos estás formando un ser humano, no es un adulto en miniatura, es un niño, no le podemos pedir las mismas cosas que a un adulto. Y por otro lado, en este estudio que tenemos, la mayoría de los padres son desequilibrados, el 90%, ahí está la descripción, ¿no? Los hipercríticos, los violentos, los exitistas, los entrenadores en la banda, los doble mensajes. Y entonces, ¿cuáles son las 2 causas principales por las cuales los padres muchas veces inician al hijo o a la hija en el deporte para que sean mejores personas y tengan amigos y tal? Y alejarlos de la computadora, y después los quieren sostener a toda costa en el deporte apuntando a una elite por 2 motivos. Salvarse económicamente, porque son países tercermundistas los nuestros, donde hay muchos pobres, o que cumpla la frustración o el sueño de lo que él o ella no han podido ser. Y entonces ahí tenemos un problema, porque ese tipo de padres desequilibrados malogran a sus hijos y a sus hijas, alejándolos del deporte, ¿no? Una de las repercusiones más fuertes, ¿no? Que el niño se vaya del deporte por esta presión de un padre. Exactamente. Ahí tenemos una frase en el libro que escribimos con 2 colegas, Giscafré y Fenili, que dice: el cementerio del deporte está lleno de talentos. Todos conocemos a alguien que tenía mucho talento, la base de la pirámide, pero que no llegó. ¿Y por qué? Muchas veces por falta de disciplina, pero la mayoría de las veces por padres o entrenadores que los malograron. Que los malograron, totalmente de acuerdo, maestro. Ahora, usted lo mencionó ahorita, que ha tenido la oportunidad de trabajar con Tevez, Messi, Mascherano, Agüero, James, Falcao, Cuadrado, Camilo Zúñiga, por mencionar algunos de la mayoría. ¿Qué características mentales tienen en común estos grandes personajes del fútbol? Y en general son muy perfeccionistas, muy autoexigentes, manejan bien las presiones y cuando se equivocan les cuesta no frustrarse. Como que les cuesta darse permiso para equivocarse. Ese sería como un perfil del campeón, el que tiene pasta de campeón, ¿no?
pero son gente muy disciplinada, muy aplicada, que dedica el tiempo como buenos profesionales que tiene que dedicar al descanso, la alimentación justa, a los trabajos mentales, de meditación, de yoga, de concentración, de visualización, de relajación, que luchan hasta el final, que tienen resiliencia, que nunca dan una pelota por perdida, que no se frustran fácil, o si se frustran, se recuperan rápido, ¿no? Porque tienen fortaleza mental, siempre hay que perfeccionarlo, pero luego aprenden a sobrevivir en la elite, que es bastante difícil. Ok. Maestro, ya para ir finalizando, últimas 3 preguntas. Yo que le va a encantar la primera. A ver. Yo sé que va a estar muy difícil, pero trate de hacerla. A ver. ¿Su libro favorito? El hombre mediocre de José Ingenieros. La bajó de pechito. Sí, sí. A ver, tengo mi top 10 en mi página web, que es mi nombre, marcelorofé.com. Lo tendría que ir actualizando, pero sí, El hombre mediocre me lo enseñó mi padre. Es un psiquiatra, psicólogo y filósofo que escribió un libro hace más de 100 años y que vos lo lees hoy y te parece reactual. Y que a mí me encanta el capítulo 5, la envidia, donde podemos entender cómo la mediocridad se contagia y el talento no, donde la envidia es el homenaje de los mediocres a los talentosos, y donde de alguna manera si vos no brillás es porque algo estás haciendo mal, sos uno más del rebaño, ¿no? Y está la metáfora del sapo envidioso, que sería un jefe, que es lo que vimos antes de ayer en el taller, por qué sobran los jefes y faltan los líderes, que atrapa a la luciérnaga y la luciérnaga le dice, ¿por qué me atrapás? Y el sapo envidioso le dice, ¿por qué brillás? Entonces, me parece brillante ese libro. Y si me decís en el plano deportivo, Canastas Sagradas de Phil Jackson. Un libro excelente para entender la mente, la meditación, el liderazgo invisible de Michael Jordan y el trabajo en equipo, que te da un plus. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que no supimos hacer con Messi, no? Que lo desperdiciamos. Yo tengo mucho escrito sobre eso. Lamentablemente tuvimos al mejor del mundo, 3 mundiales. Bueno, el 2014 estuvo muy cerca, pero es como que tenemos un gen autodestructivo de los argentinos. No se lo pudo terminar de ayudar para que él pudiera brillar. Totalmente. Penúltima pregunta, maestro. ¿Cuál ha sido una de sus peores experiencias dentro de su carrera como profesionista? La del descenso de Independiente, es un club muy importante de Argentina. Si bien yo no me quedé hasta el final, fueron 4 meses o 3 meses que trabajamos con otro colega, con Alfredo Fenili, y que estábamos convencidos que podíamos aportar un granito de arena, pero me pasó algo muy interesante. Mientras yo estaba en la Selección Colombia, lo mismo que hacíamos en la Selección Colombia lo hacíamos en Independiente, y en la Selección Colombia nos iba bárbaro y en Independiente no. Y ahí aprendí que, como dice Dan Gould, un psicólogo del deporte muy importante, la suerte del psicólogo deportivo son los jugadores y los cuerpos técnicos que le tocan, ¿no? Porque las herramientas que yo utilizaba eran las mismas, y en un lugar funcionaba y en otro no. Inclusive llevamos a un escritor como Eduardo Sacheri, reconocido mundialmente, que escribió un libro, El secreto de sus ojos, que fue premio Nobel, fanático e Independiente. Hicimos una reunión con el entrenador y los jugadores el día previo al partido contra Racing, el clásico, el eterno rival, en Avellaneda, y hablamos de una parte del libro, ahora me voy a acordar cuál era el libro, y que hablaba de la resiliencia, ¿no? Y se le entregó un libro a cada jugador.
y tenían a Sacheri leyendo ahí. Y bueno, al otro día ganaron 2-0, ¿no? O sea, aún en el mal resultado, digamos, siempre se sacan cosas positivas. Pero fue duro, fue duro. Si bien no nos quedamos, repito, hasta el final, fue duro ese golpe. Podríamos llamarlo fracaso, ¿no? Pero como vimos en la conferencia de ayer y como dice Michael Jordan, uno tuvo un montón de fracasos para después tener éxito, ¿no? Claro. Uno aprende de eso también. Uno nunca deja de aprender. Y yo también creo que soy docente porque me gusta seguir aprendiendo. Perfecto, maestro. Pero su capacidad como psicólogo del deporte no tiene nada que ver con ese resultado. No, pero vos te preguntás, quizás con mi colega fuimos un poco omnipotentes de creer que podríamos haber incidido más de lo que incidimos. Pero cuando ya viene mal barajado todo institucionalmente, y porque no desciende un equipo porque sí. Hay 3 años de hacer las cosas mal, o que no se te den las cosas, ¿no? Pero creo que si me volvieran o volviesen a ofrecer ese trabajo hoy, yo digo que no. Creo que fue una mala decisión haberlo tomado. Aprendí mucho. Ahora, si no lo hubiera tomado, hoy no podría tomar la decisión que uno aprende de las malas decisiones. Claro, totalmente, sí, cierto, totalmente, maestro. Ahora, ya para finalizar, también va a estar muy difícil. A ver. Su frase favorita. Una frase que trabajamos mucho con la Selección Colombia que me encanta y que está, te voy a decir 2, y que está formando al líder de un equipo, es un proverbio africano. Me encanta y a los jugadores les encantó, al cuerpo técnico también, y la teníamos en carteles en todos lados. Si querés ir rápido, andá solo. Si querés ir lejos, andá acompañado. Me parece que es brillante, porque habla de eso, ¿no? ¿Querés salvarte solo? Bueno, andate, pero si querés conseguir cosas importantes, trabajá en equipo. Y eso vale para el deporte como para la vida. O sea, construir una familia, eso es equipo, ¿no? Totalmente. Y la otra que me encanta es, que está en mi primer libro, que creo, estoy casi seguro, porque igual como dice Guardiola, ¿no? Que dice, uno no inventa nada. Por eso hay un libro muy bueno que se llama, de un innovador, un creativo argentino, que se llama Guardiola, el ladrón de ideas, que dice... Entonces creo que la inventé yo, pero por ahí tomé algo de algún lado, pero dice, lo imposible no existe, es lo que tardamos en, ¿cómo se diría? Tocar, Destruir, martillar, derribar la I y la M. O sea, es el tiempo subjetivo que necesita cada uno para martillar la I y la M y transformar lo imposible en posible. Qué excelente analogía. Muy buena, muy buena. Y yo le quiero compartir la mía para finalizar. A ver, pero ¿cómo no? probablemente ya la vio porque me dijo que vio la entrevista de acá de Fran García. Sí. No, A ver, decímela. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Agradecer. Ya se las sabía el maestro Marcelo. Bueno, el agradecido soy yo por este momento y te felicito también por las entrevistas que haces, por la carrera que estás haciendo y porque tenés una mente distinta. Muchas gracias, Marcelo, de verdad que es un placer haberlo Un gusto. entrevistado el día de hoy. Y bueno, mis amigos, pues ya realmente pueden seguir al maestro Marcelo Roffé en todas sus redes sociales que van a aparecer aquí abajo próximamente, ya que esté bien la entrevista. Y bueno, aquí pueden ver una parte de sus 12 libros. Sí, menos el libro en japonés, pueden leer todos los otros. Pues bueno, que tengan excelente día, nos vemos la próxima, cuídense mucho, un abrazo.